El Archivo del Buitre, un podcast de The Objective. A veces da la impresión de que los tertulianos DIRCOM son un poco como abogados y por tanto, según cambie el jefe de la empresa a la que defiendes, cambia tu criterio. Pienso por ejemplo en doña Angélica Rubio, que fue DIRCOM de gobiernos socialistas, que en la semana de 2016 en la que fue defenestrado don Pedro Sánchez fue quien más se mojó en atacar prácticamente a diario a don Pedro Sánchez, pero que una vez don Pedro Sánchez recuperó el poder del PSOE en 2017, pasó a ser firme defensora de don Pedro Sánchez. Doña Ana Pardo de Vera, que también ha sido DIRCOM de Administraciones Progresistas y ahora es directiva del Diario Público, esta semana se ha hecho popular por hacer un contundente alegato en contra de Podemos y a favor de Sumar, diciendo que Podemos tiene que callarse y someterse a doña Yolanda Díaz. Liderazgo es de Díaz y además de trabajar por la unidad como ella decida, este liderazgo le otorga el derecho a equivocarse. Por su parte, quienes quieran acompañarla tienen la responsabilidad y el deber de ayudarla y estar con ella. El deber de acatar y, si es posible y no se suma, el deber de callarse o marcharse. Aunque muchos han acusado a la señora Pardo de Vera de poco menos que traicionar a don Pablo Iglesias, lo cierto es que quien siga el mundillo de Twitter se habría dado cuenta que la señora Pardo de Vera ya se había distanciado del señor Iglesias e incluso había chocado públicamente con él en octubre del año pasado. El proyecto de Pablo Iglesias de la base de Público en el Diario Público fue una cuestión editorial que se contempló como una colaboración más del periódico entre varios videoblogs que alberga como fueron pues, La Frontera de Monedero, y a partir de aquí él inicia su andadura y Público retoma la suya, que es la de un periódico. El periodismo es una cosa muy seria, tiene sus propios códigos. Y esta es mi opinión personal. No soy partidaria de meter políticos en medios de comunicación. Cuando don Pablo Iglesias defendía que había que meter jueces afines a Podemos en el Consejo General del Poder Judicial, y la señora Pardo de Vera, en cambio, le decía al señor Iglesias que tenía que ser coherente y si había dicho que había que despolitizar el CGPJ, eso incluía no meter jueces afines a Podemos, como doña Victoria Rosell. Entonces el señor Iglesias le afeó que hiciera eso cuando ellos le habían apoyado a ella para que fuera presidenta de Televisión Española. A lo que doña Ana Pardo de Vera le recordó que mientras que la señora Rosell sí ha sido miembro de Podemos y miembro de sus listas, ella oficialmente no ha sido miembro del partido político ni candidata en sus listas. Eso sí, lo que dice Iglesias es cierto en el sentido de que en el año 2018 don Pablo Iglesias entendió que en función del apoyo que daba Podemos al gobierno del señor Sánchez, tenía derecho a proponer a la presidenta de Radio Televisión Española que quería que fuera doña Ana Pardo de Vera. El problema es que sectores del PSOE, sectores del gobierno como el propio don Iván Redondo y también otros aliados parlamentarios no vieron con buenos ojos aquella imposición de Podemos y doña Ana Pardo de Vera se quedó sin el cargo. Me llamó Pablo Iglesias y me dijo que había acordado con el Partido Socialista, es decir, con el gobierno en ese momento, que la parte de la presidencia de Radio Televisión Española le correspondía a él. Entiendo que es por el apoyo a la moción de censura. Ana Pardo de Vera, que ha contado cómo fue su fichaje, dice que le llamó el lunes el propio Pablo Iglesias y le dijo esa decisión está en mis manos, depende de mí, por eso yo personalmente te llamo para que seas la futura presidenta de Radio Televisión Española. Yo no sé si la señora Pardo de Vera lo dice, será así. No. El acuerdo entre Sánchez y Iglesias es que sea Podemos quien elija al nuevo presidente del ente público. Entra en la lógica que Pedro Sánchez, teniendo 85 diputados y solo 9 más que el segundo grupo que le apoya, Unidos Podemos, hombre, es de lógica que tenga que hacer algún gesto con ellos. Esto es política pura. La Consejería de Turismo, para ti la Consejería de Turismo, dame los telediarios, uno de los 2 telediarios al día y tú te dedicas a gestionar los campos de golf en Andalucía. La baronesa Parda contando cómo le habían ofrecido el cargo y después la habían engañado. ¿En qué cabeza cabe que no han hablado con ningún grupo parlamentario? ¿En qué cabeza cabe que no han hablado, por lo menos, con el Consejo de Informativos de Radio Televisión Española? En la derecha también hay unos cuantos DIRCOMs que están llamando la atención últimamente, porque esta semana podíamos leer en el suplemento Crónica del diario El Mundo un publireportaje de el gurú mediático de la presidenta del Partido Popular en Extremadura, la señora Guardiola,
que dice que quiere ser presidenta de Extremadura, aunque no es la fuerza más votada, pero no quiere pactar con la tercera fuerza, que es la única forma en la que podría gobernar sin ser la más votada, sino que quiere que la fuerza más votada le entregue la presidencia a ella, es decir, el PSOE. Pues el gurú mediático de la señora Guardiola es ni más ni menos que don Santiago Martínez Vares, a quien el diario El Mundo identifica como el Iván Redondo del PP en Extremadura. No tengo claro si que te comparen con don Iván Redondo es un elogio o no en estos momentos, dado que el principal producto de don Iván Redondo es don Pedro Sánchez y no sé si es un producto que ahora se cotiza al alta. Otro cliente suyo fue el señor Monago, que tampoco acabó demasiado bien, aunque otro cliente suyo fue el señor alcalde de Badalona, al que sí parece que le ha ido muy bien en las últimas municipales. Desde que se convirtió en DIRCOM de dirigentes del Partido Popular, don Santiago Martínez Vares tiene un peso fuerte en las tertulias de televisión, donde leímos defender encarecidamente al señor Moreno Bonilla. Cuando los tertulianos de cuota PSOE, como don Juan Luis Sánchez, decían que era imposible que el PP sacara mayoría absoluta, él sí lo vio venir. Seamos serios, salvo mayoría absoluta del PP, que no hay ninguna encuesta que la diga, salvo mayoría absoluta del PP, que no hay ninguna encuesta que la proyecte, Vox no va a regalar ni un solo escaño. ¿Sabes lo que va a pasar? Que se va a ir a la mayoría absoluta. Sí, señor. Eso es lo que va a ocurrir. ¿Y sabes qué le pasa mientras tanto a Feijóo? Se frota las manos. Ahora bien, el momento mediático en el que el señor Martínez Vares más se ha remangado fue en su defensa de don Pablo Casado durante su guerra con doña Isabel Díaz Ayuso. Y ahí quizá sus diagnósticos no se vieron tan acertados. Y no deja de ser curioso que escojan de titular para elogiar al señor Vares, decir que es el Iván Redondo de la Ayuso extremeña, cuando si hubo un tertuliano que quiso ser azote contra la señora Ayuso, fue el señor Martínez Vares en ese momento. Nunca pude imaginar que la dirección nacional de mi partido iba a actuar de un modo tan cruel y tan injusto contra mí. Bajo mi punto de vista de morir matando. Hoy ha salido a morir matando. Y digo que sale a morir matando porque no ha dado ni una sola explicación. Ni una sola explicación sobre el contrato. Y a mí me queda una gran duda. ¿Por qué no le preguntó a su hermano de cuánto era la comisión? ¿Qué problema hay en aclarar eso? Si todo es legal y todo es fácil de explicar, ¿qué problema tiene Isabel Díaz Ayuso en explicarle al presidente de su partido y al secretario general de su partido? No hay nada, la comisión consiste en esto y tiene relación. No, hoy la señora Ayuso en esa entrevista ha abierto que puede haber más comisiones y más contratos, lo cual hace que el asunto sea aún mayor. Parece que hay bastante consenso en que el día en el que el señor don Pablo Casado cavó su fosa es cuando él mismo se puso al frente de la campaña contra doña Isabel Díaz Ayuso, presentándola en una entrevista en la cadena COPE poco menos que como una política corrupta, a raíz de las comisiones que había ganado su hermano durante la pandemia. Yo creo que no es ejemplar. Yo sí, cuando presida el gobierno de España, no permitiría que un hermano mío cobrara 300.000 euros por un contrato adjudicado directamente por mi Consejo de Ministros. Una denuncia muy aplaudida por la izquierda, pero en cambio considerada poco menos que un ataque infame por lo personal por parte de la derecha. Justo después de esa intervención de don Pablo Casado, el señor Martínez Vares hacía el siguiente análisis en La Sexta. Yo creo que el relato hoy del presidente del Partido Popular ha sido un relato lógico. Yo tengo la constancia y la certeza de que a Pablo Casado ayer ningún dirigente del Partido Popular le pidió la cabeza. Recordemos que toda aquella trifulca era porque, según la señora Díaz Ayuso, el PP nacional la había estado espiando y manejando dosieres contra ella en una maniobra en la que habrían estado implicados el secretario general del Partido Popular, don Teodoro García Egea, y el dirigente del Ayuntamiento de Madrid, señor Carromero. Ningún dirigente del Partido Popular le pidió la cabeza de Teodoro García Egea. Y lo que tengo más claro es que Teodoro García Egea no va a caer. Sobre otro de los asuntos que habéis hablado, el Congreso Extraordinario del Partido Popular, yo sinceramente no lo veo. El señor Martínez Vares estaba diciendo que no iba a dimitir el señor García Egea apenas 2 días antes de que dimitiera el señor García Egea. Así que yo no tengo ninguna duda de que Teodoro García Egea va a terminar su carrera política junto a Pablo Casado. Está diciendo que no iba a haber congreso, aunque luego sí hubo congreso en el que fue reemplazado el señor Casado por el señor Feijóo. Porque a día de hoy tenemos 0 pruebas del espionaje. Yo creo que ayer Almeida le agarró una dimisión, que es una dimisión de un peón que yo creo que actúa con una generosidad de cara a su organización pues enorme.
y está diciendo que el señor Carromero, el sospechoso del espionaje, había actuado con gran generosidad hacia el partido, luego se dio de baja del partido. Por cierto, no fue el único ex-DIRCOM de gobiernos del PP que se metió en aquella pelea. Doña María Claver, que también había sido DIRCOM del señor Margallo y de otros ministros peperos, también intervino entonces, también a favor de don Pablo Casado y en contra de la señora Díaz Ayuso. Que nos aclaren cuántos contratos y por qué importe sea el hermano ha cobrado de esa empresa. Y en Génova. El problema, hasta donde yo sé, es que obviamente se piden una información sobre un contrato, que se ha reconocido que es así, que se ha dado parcialmente esa información. Bueno, vamos a ver, yo creo que la cuestión es que Pablo Casado ha decidido que va a plantar batalla, que él no está dispuesto, ¿no?, a marcharse, ¿no?, cuando él tiene la conciencia tranquila, ¿no?, de haber hecho lo que corresponde al presidente de un partido, que es conocedor de una información muy sensible que puede afectar gravemente a ese partido. No puedo defender lo que a mi juicio, es indefendible. La victimización me molesta tanto cuando lo escucho en los independentistas, y se victimizan, ¿no?, para generar el caldo de cultivo, ¿no?, y atacar a España, como cuando lo escucho en Isabel Díaz Ayuso para no dar explicaciones sobre un asunto, vamos, a mi juicio, lo suficientemente grave como para que las dé. Pero la historia ya la conocen. Don Pablo Casado cayó. Creo que ahora lo mejor es que dé un paso al lado para dejar mi escaño en el Congreso de los Diputados y cualquier responsabilidad en el Partido Popular. Y los que entonces eran DIRCOMs tertulianos pro Casado, ahora son DIRCOMs tertulianos pro Feijóo. No se le puede culpar a nadie querer sobrevivir profesionalmente. Eso sí, si yo fuera la señora Guardiola, cuidaría que los diagnósticos que le haga el señor Martínez Vares sean más acertados que los que le dedicó al señor Casado. El Archivo del Buitre, un podcast de The Objective.